infecciosa y bacteriana, pero no todas las veces. Es por eso que hay que investigar bien de qué se trata, porque si hacemos de patrón, así como robots, tal vez en la mayoría de las veces le vamos a atinar porque la mayoría de las veces es infección por bacterias, pero en algunos casos no. Por ejemplo, una esofagitis por reflujo o una gingivitis por reflujo. Hay reflujo gástrico, esofágico y va hasta las gingivas y vas a pensar que es una infección, le vas a dar antibiótico y el problema es realmente que está con ácido que debería estar en el estómago y está subiendo al esófago y a la cavidad oral. Hemos dicho que si definimos de una manera clara, concisa, precisa a la inflamación, el 90% del camino ya está caminado. Y hemos dicho que la inflamación es fisiológica en la mayoría de las veces. ¿Por qué? Porque el objetivo es cuidarme, es destruir, diluir o focalizar a un agente agresor, a un, a una bacteria, a un virus, hongo, parásito, etcétera. Pero no solo tiene ese objetivo, porque ya saben que en una guerra, que es una guerra la inflamación, ¿no ve? Contra las bacterias, etcétera, hay daños colaterales. Como hay lesión de los tejidos, también ya sabemos que va a haber lesión, entonces llamamos al proceso de reparación. Todo lo que viene el neutrófilo, el macrófago, el linfocito, todo esa película, esa comunicación entre esas células, no es, eh, no es por teléfono, tampoco es por telepatía, ¿no ve? Sino por algo que se llama mediadores químicos de la inflamación. Y esas sustancias son las sustancias que se van al torrente sanguíneo a través de los vasos sanguíneos para llamar, así como el cuento de Hansel y Gretel. A eso se llama quimiotaxis. La célula, el primero que viene en una respuesta inflamatoria es el neutrófilo, o sea, un polimorfo nuclear. Ese polimorfo nuclear llamado neutrófilo es llamado por esas migas de pan, esas señales químicas que están en el torrente sanguíneo. Por eso hemos dicho que para que haya inflamación puedes hablar de todo lo que les he hablado ahorita, pero si no, si faltan dos cosas no puede haber. Una de las cosas es que el tejido esté vivo y tenga vasos sanguíneos. Porque si a un cadáver le doy de golpazos, no le va a doler, obviamente. Tampoco va a enrojecerse, tampoco va a haber edema y tampoco va a haber eh, aumento de temperatura local. No va a haber nada de esto. Entonces, hemos dicho también que hay una diferencia fundamental entre la inflamación, la respuesta inflamatoria y la respuesta inmunitaria. Y la respuesta inmunitaria es así de grandota y la respuesta inflamatoria es así de pequeñita. Dentro de la respuesta inmunitaria está la respuesta inflamatoria. Las dos nos protegen, pero la respuesta inflamatoria de una sola forma y la respuesta inmunitaria tiene muchas formas de protegernos, ¿no ven? Entonces, eso ya lo vamos a ampliar cuando llevamos el capítulo de inmunidad, de patologías del sistema inmunitario. Pero hasta ahora estamos viendo que la inflamación es parte pequeñita de una respuesta inmunitaria que tiene el mismo objetivo, destruir, diluir, focalizar eh, y llamar a la reparación. Como va a haber daño colateral, ya sabemos que va a haber que reparar el tejido. Entonces, hemos dicho que hay patrones, que no necesariamente esos patrones de inflamación agudo y crónico casan con una enfermedad aguda y crónica. No quiere decir que una enfermedad aguda es igual a una inflamación aguda y una enfermedad crónica es igual a una enfermedad crónica. ¿Por qué? Porque simplemente se dice inflamación aguda cuando viene un polimorfo nuclear llamado neutrófilo, o sea, cuando hay en el tejido. Y si ustedes mandan una biopsia de encía y les digo, hay infiltrado leucocitario, o sea, de glóbulos blancos, de predominio mononuclear, macrófagos y linfocitos, entonces estoy diciendo que es una gingivitis crónica. Ahora, podría ser que haya neutrófilos y también, ¿cómo se llama? Además de los neutrófilos, también podría haber los mononucleares, o sea, como linfos y macrófagos, de todo, sí, y eso se llama inflamación aguda y crónica. O también se puede llamar crónica reagudizada o crónica y le quitamos o le reemplazamos la palabra aguda por activa.
Entonces, cuando nosotros definimos bien a la inflamación, a la respuesta inflamatoria, como les digo, ya tenemos 90% del camino andado. Ahora, cuando hablamos de, por ejemplo, que tenemos un vaso sanguíneo, porque hemos dicho que el vaso sanguíneo es el que por el donde van a circular, digamos, ¿no ve? Los mediadores químicos y también las células leucocitarias que van a, ¿cómo se llama? Interactuar en la inflamación. Estas células son endoteliales, ¿no ve? Es lo que pavimenta, digamos, ¿no? Un vaso sanguíneo. Esas células endoteliales son clave, pero ahorita vamos a entender de una manera clara, concisa, precisa, qué es lo que pasa, por ejemplo, si en una epitelio, en una mucosa, por ejemplo, tienes una bacteria, si tienes aquí bacterias y están infectando las gíngimas. Estas bacterias que están infectando estas células no tienen, o las células no tienen la capacidad de llamar por teléfono o de tener una telepatía. Entonces, aquí sustancias quimiotácticas van a llamar a quién primero, al polimorfo nuclear. Ese polimorfo nuclear, vamos a ser un poco más aquí, un neutrófilo, ¿sí? ¿Por qué se llama polimorfo nuclear? Porque tiene muchas formas sus núcleos. Detecta esta señal que está viniendo aquí, sí, quimiotáctica, y va hacia donde están esas bacterias. Cuando ya está próximo aquí, está dentro del torrente sanguíneo. Entonces, lo que tiene que hacer este neutrófilo es marginarse. ¿Qué va a pasar? Se va a pegar a la pared del vaso sanguíneo, de la arteria, de la vénula, ¿no? Aquí se va a pegar. Cuando ya está pegado aquí, va a rodar, ya no va a querer ir con el flujo sanguíneo, va a dar un rodamiento. ¿Sí? Y de ahí el dilema es, ¿cómo haces para que este neutrófilo rompa o salga, eh, pase por las células endoteliales, el músculo liso del vaso, porque no se olviden que aquí también hay músculo, ¿no ve? Y lo que hace él es pedirle como permiso con mediadores químicos como la sustancia P y demás, y las células endoteliales se contraen, ¿sí? Y le dan un permiso. ¿Para qué? Para que ese neutrófilo de aquí salga a donde necesita tener inflamación y aquí se va a comer las bacterias y demás. Pero al abrir un espacio, lamentablemente sale líquido aquí, sale agüita. Y es por eso que en una inflamación tenemos edema, ese líquido acumulado aquí porque se ha filtrado, porque le han dado paso para que entre el neutrófilo, a eso se llama edema. Para que llegue más rápido el neutrófilo, primero va a haber en inicio una vasoconstricción, y se va a hacer chiquitito y va a salir. Y después, cuando están llegando muchos neutrófilos, necesitamos que haya más campo, más pista, digamos, vamos a decir, más calle. Y lo que hace es una vasodilatación. El, eso aumenta el flujo sanguíneo. Si aquí el flujo sanguíneo está aumentado, ¿por qué está aumentado ese flujo sanguíneo? Porque queremos que lleguen más rápido neutrófilos, ¿no ve? Leucocitos. Eso macroscópicamente nosotros lo vamos a ver como que se enrojece porque está llegando más sangre a la, a la, a la, al lugar de la infección y eso lo llamamos como hiperemia, como enrojecimiento y es clásico, ¿no ve? Cuando está inflamado algo se enrojece. Como vienen un montón de neutrófilos y raspan, hay un fenómeno que frota, digamos, que es físico el asunto del calor. O sea, si tocas algo donde está infectado con inflamación, vas a sentir que ha aumentado la temperatura. ¿Por qué? Porque está llegando más sangre
y hay un efecto tanto físico como químico. Físico porque empieza a raspar, vamos a decir así, a, a, a llegar a estos neutrófilos el endotelio, pero además hay mediadores químicos que enzimáticos, ya saben que una enzima es un catalizador biológico, que separan moléculas y al separar moléculas van a liberar unas reacciones exotérmicas, o sea que el calor se explica de una manera física y también de una manera química. El edema se explica también de una manera química porque químicamente mediadores químicos van a hacer que las células endoteliales se separen para que le den pasito al neutrófilo. Eso es químicamente. Y físicamente porque ha abierto una ventana, aquí una puerta, y se ha salido líquido. Entonces estaríamos explicando el edema, el calor, el rubor, este edema que también es llamado tumor. A este edema que está aquí se le denomina de tipo exudativo. Los edemas de tipo exudativo responden exudado a una causa común que en la mayoría de las veces es inflamatoria. Cuando tú hables de exudado, automáticamente tienes que pensar que lo más probable es que sea un edema, una salida de líquido de tipo inflamatorio. Como se abren las células aquí, pasa líquido, pero también pasan proteínas aquí. Pura proteína pasa. Esto nos ayuda porque en el siguiente capítulo nosotros vamos a diferenciar los tipos de líquido que sale. Un edema puede ser clasificado como de tipo exudativo, aquí, o también puede ser clasificado como de tipo no exudativo, o un ultrafiltrado, o también llamado más comúnmente trasudado. Pero ese no viene, no es de etiología inflamatoria. Trasuda. Ya. En el trasudado, en ese líquido que sale, que no es líquido eh, de edema, sí, ese trasudado, no es porque estas células endoteliales, estas de aquí, en una inflamación, se han separado. No, no se separan. En un trasudado sigue pegadita una con la otra estas células endoteliales, solo que cuando aumenta el flujo sanguíneo y golpean las paredes, la sangre, no es totalmente, aquí la célula endotelial, una que está con otra aquí, no es totalmente impermeable, entonces empieza a gotear, a salir. Por eso es que otro nombre de esto, del trasudado, es también llamado ultrafiltrado. Pero no tiene nada que ver con que el neutrófilo diga, permisito, permisito, déjeme salir. Entonces, las proteínas en un trasudado no son bajísimas o inexistentes. Las proteínas no hay, porque como solo filtra agua, no, la molécula de una proteína es mayor y no puede pasar. Esto, ¿cómo se puede aplicar en la vida real de un odontólogo, de un médico? Si tú ves un edema en cavidad oral, un liquidito, y se toca si es edema, pero tengo que saber si es exudado o trasudado, y tú lo pinchas y sacas ese líquido y me lo mandas a mí, al patólogo, yo te voy a decir que si tiene cuántas proteínas y dependiendo si tiene una densidad de entre 1012 a 1020 de proteínas, te voy a decir es un exudado. O sea que vas a pensar que tal vez hay una infección y una inflamación. Pero usted digo, hay menos de 1012 así, de proteínas, vas a decir, no, eso es un trasudado, es un ultrafiltrado. Entonces, nada que ver con inflamación ni nada. Debe de ser porque le ha subido la presión, debe de ser porque cualquier cosa que aumente el flujo sanguíneo y golpee más, entonces, y salga líquido, pero
se filtra la proteína, se queda adentro, hace que pensemos en un trasudado. Entonces, ahorita hemos explicado en la treta del excelso dolor, calor, rubor, tumor. Rubor aumenta el flujo sanguíneo, rojito se pone. ¿Ve? Calor físicamente, raspa más, llega más, eso aumenta el calor local, pero también las reacciones químicas de separación de moléculas por los mediadores químicos aumenta el calor local. Entonces, si está inflamado, tú vas a tocar, vas a ver que está rojo, además vas a tocar y está caliente. Y además puedes hacer el signo de la fobia. Pones tu dedo 1, 2, 3, 4, 5 y te retiras y va a quedarse marcado el dedo ahí. Y vas a decir, esto es edema. Ahora, ese edema, además tú si sacas líquido, yo te digo, tiene poquitas proteínas, no, eso no es entonces, no es exudado y no tiene nada que ver con inflamación. Ahora, tiene un chingo de proteínas y además está rojo, doloroso, entonces eso es un exudado y la causa más probable es una inflamación y de esto de la causa más probable de inflamación puede ser una infección. Entonces, todos los líquidos que ustedes saquen, aspiren o lo que sea, de una lesión, no los boten, ¿no? Mándenlos a patología porque además es gratis, que se los vamos a ver por el SUS, ¿no? Para tener una idea. Esto se puede traspolar, por ejemplo, también a una persona que viene con hinchado su pie, un pie edematizado, tú sacas líquido y tenemos que ver si eso es una infección, porque ese pie va a mejorar con antibióticos, antiinflamatorios, si es un exudado, si tiene harta proteína. Pero si no, no va, si tú le das antibióticos y el paracetamol, ibuprofeno, no va a dar. Vas a tener que mejorar la circulación y eso es otra causa, otras etiologías, nada que ver con esto. ¿Ve? Entonces, es importante eso. El dolor no lo hemos explicado muy bien. El dolor también responde a dos causas, física y química. Cuando el líquido sale y comprime o jala a las células y las terminaciones nerviosas porque el líquido está llenándose, eso explica una parte del dolor desde la perspectiva física. Pero también, aunque no lo crean, existen mediadores de dolor, es decir, que los mediadores químicos producen un estímulo para que la neurona te lleve el dolor. Porque hemos dicho que el dolor en la mayoría de las veces es fisiológico. Uno dirá, siempre asocio el dolor con algo malo, ¿no? Claro, pero no es patológico, no es una enfermedad. El dolor es una campanita que dice, tilín, 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 algo anda mal aquí. Entonces, esas células, esos neutrófilos, esos macrófagos, esos linfocitos que están luchando contra las bacterias, llaman la atención y dicen, aquí hay algo raro para que sepas que hay. Porque imagínate, tú estás en una moto, te sacas la mugre y te fracturas un brazo. Tal vez por la adrenalina de los primeros minutos, vas a mover tu brazo, vas a agarrar tu moto, pero después de unos minutos vas a morir de dolor porque está fracturado. Y automáticamente tu reflejo es inmovilizar tu mano, tu brazo. Porque si no te dolería, hasta tal vez te subes a tu moto y te vas a tu casa. Entonces, el dolor es una sensación de que algo anda mal para que lo dejes tranquis hasta que se arregle, hay que se luchen los neutrófilos, macrófilos y demás, y después ya no haya esta situación de que tú puedas empeorar esto. Ahora, ¿puede haber dolores patológicos? Sí. Y fácilmente ustedes se pueden dar cuenta, o sea, casi ningún dolor es patológico. Es difícil que encuentres a un paciente con dolor patológico. La mayoría es fisiológico porque te está diciendo algo anda mal aquí, funcional, fisiológicamente. Pero los dolores patológicos, ¿cómo se pueden dar cuenta? Facilito de que son como son. Cuando no tienen una razón de ser, o sea, ese dolor no te está diciendo que hay algo malo ahí, es un dolor patológico. Ejemplo, te cortan un brazo, hay amputación, ya ni tienes el brazo, se llama síndrome de la mano fantasma y el paciente refiere que le duele su brazo, pero ni siquiera está el brazo. Entonces es un dolor falso, es un dolor que no te va a llamar la atención, o sea, para que diga que hay algo raro ahí. Una migraña,
pero no un dolor de cabeza común y corriente, una migraña. Una migraña, se hace un diagnóstico de migraña que es más frecuente en las mujeres, no se sabe muy bien por qué, cómo es que se diagnostica. Se diagnostica por descarte, es decir, para decir que es un dolor migrañoso, yo tengo que saber que no tiene una sinusitis, que no tiene contractura de los músculos temporales porque está estresado el dolor, porque no tiene una infección en el cerebro, una, eh, el líquido cefalorraquídeo no está infectado, nada. Y el dolor no tiene razón de ser, porque si estás estresado, obviamente se comprimen tus músculos aquí, te duele tu cabeza, te está diciendo, está contraído tu músculo, hay algo. Si tienes una inflamación en los senos paranasales, te dice que hay inflamación ahí. Entonces, esos dolores son fisiológicos, pero cuando descartamos todos, no es esto, no es esto, y no tiene razón de ser el dolor, es que hablamos de un dolor de tipo patológico. Lo mismo lo podemos traspolar a la respuesta inflamatoria. La respuesta inflamatoria es fisiológica en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque te destruye, diluye, focaliza a un agente agresor. Si no tiene una razón de ser la inflamación, entonces estamos hablando de inflamación patológica. Y ahí vamos a hablar de las enfermedades del sistema inmunitario, que pueden ser hipersensibilidades, inmunodeficiencias y enfermedades autoinmunes. Pero eso lo vamos a ver todavía en el capítulo 7. Entonces, de que hay inflamaciones sin razón de ser, sí, y esos son patológicos. Por ejemplo, una artritis reumatoide. Se inflaman sus manos de tu abuelita, de tu abuelito, así unos nódulos, unas bolas se hacen, y no es porque hay una bacteria, no es porque hay un parásito, no es porque haya nada. Es porque hay solo una respuesta inflamatoria que no está controlada y no tiene razón de ser. Entonces, de esta manera, la inflamación hemos, claro, ¿no? Hemos llegado a la definición que tiene que ser en sus propias palabras, pero tiene que tener todos estos elementos. También hemos dicho que la inflamación tiene dos patrones, agudo y crónico. Polimorfo nuclear es agudo, mononuclear crónico, ¿no ven? Ahora, dentro de las inflamaciones agudas y crónicas tiene subpatrones. ¿Cuáles son los subpatrones de inflamación aguda y crónica? Dentro de la aguda hay otros subpatrones, como por ejemplo inflamación serosa, inflamación fibrinosa o inflamación supurativa y úlceras. ¿Qué quiere decir eso de la inflamación serosa? Todo lo que ven cuando se hace una ampolla. ¿Qué es una ampolla? Una lesión generalmente mucosa o piel que tiene un liquidito ahí adentro, una bolita. Ese es un patrón de inflamación aguda. ¿Por qué? Porque el infiltrado que hay ahí de leucocitos es polimorfo nuclear. Una inflamación fibrinosa es cuando la inflamación llama, ¿cómo? ¿Se acuerdan que la inflamación llama al proceso de reparación por quimiotaxis? Esos mediadores químicos pueden llamar al proceso de reparación y las células reparativas son los fibroblastos. Y los fibroblastos tienen capacidad de ¿qué? De secretar colágena, ¿no? Entonces, a veces hay demasiado de esto en colágena y empieza a haber, por ejemplo, una pericarditis fibrinosa. Lo malo de esto es que empieza a haber fibrina en el pericardio y en el corazón y empieza a latir y esto se convierte en un círculo vicioso negativo. ¿Por qué? Porque el frote que hay entre el pericardio y el miocardio hace que se perpetúe esa inflamación. Una inflamación supurativa o purulenta, pus, o la pus o el pus, así, ¿no? ¿Qué sería el pus o la pus en general? A ver, una definición de pus como en sus propias palabras, ¿qué sería? A ver, ¿cómo definen a la pus? Una acumulación de bacterias en un sector, en alguna parte del cuerpo. Acumulación de células muertas blancas, glóbulos blancos muertos y bacterias. Sí. Ahora, si decimos que esas células blancas, leucocitos muertos, detritos, todo, ya, gracias, Luis, están localizadas en un lugar
y además están rodeadas así de fibroblastos, a eso localizado y no está disperso de acúmulos y glóbulos blancos, ¿cómo le llamaremos? Que es también pus, ¿no ve? Pero está localizado y empieza con A. ¿Qué será? ¿Absceso? Absceso. Absceso, si no lo drenan, dice absceso drenado, absceso curado, ¿no ve? ¿Por qué? Porque si tú le das antibióticos a un paciente para tratar de limpiar, de que llegue el antibiótico a ese absceso, no va a llegar porque no está vascular, eso está muerto eso. Entonces, si no drenan un absceso, por más de que tengas, si tienes un absceso ahí periodontal, le puedes dar antibiótico, lo que sea, no va a quitarse si no lo drenas, lo pinchas, lo limpias. Entonces, ese es un patrón de inflamación aguda. Otro patrón de inflamación aguda es la solución de continuidad de ese hueco que se puede hacer en gingiva, se puede hacer en cavidad oral, en esófago, se puede hacer en duodeno, en estómago. Ese también es un patrón de inflamación aguda. Aquí vemos a mayor aumento, ¿no ve? Se separa la epidermis y hay liquidito ahí, eso se llama inflamación serosa. La inflamación fibrinosa, aquí tenemos abierto, es cortado así el pericardio y es el corazón, no se ve así lisito, se ve anfractuoso con fibrina. Y la fibrina se ve así, una mancha rosada, que además empieza a frotar con esas dos superficies anfractuosas y se perpetúa la inflamación, no se puede. Esto con antibiótico no va a jalar, ¿no? Porque es físico el asunto. Y tenemos también la inflamación purulenta, donde aquí un montón de células leucocitas, todo el desmadre aquí, toda la guerra, muertos, los muertos aquí, todos están ahí. Y también tenemos una úlcera, ¿no? Esta úlcera es de estómago y es vista desde arriba, ¿no? Ese hueco, pero vista lateral es eso como ensacabucados, ¿no? Y esos son patrones de inflamación aguda. Un patrón de inflamación crónica que nos interesa mucho es el patrón de inflamación crónico granulomatoso, que no lo habíamos explicado muy bien en anteriores capítulos porque habíamos hablado de la necrosis gaseosa, ¿no? La necrosis gaseosa es una necrosis que se parece al quesillo macroscópicamente, pero además si está rodeada por esas células gigantes multinucleadas tipo cuerpo extraño, tipo Langhans, que son las células con estos puntitos, ¿no ve? Medio azules, así, aquí que están como en herradura a la periferia. Y además hay fibroblastos alrededor y células epitelioides. ¿Qué son las células epitelioides? Son macrófagos que se parecen al epitelio, por eso le ponemos epitelioide. ¿Un humanoide es un humano? No. Entonces el sufijo oide es un sufijo que me denota parecido, pero no es. Entonces, tenemos células epitelioides, necrosis gaseosa, o sea, esta mancha rosada que macroscópicamente se ve como quesillo y microscópicamente se ve solo una mancha rosada, o sea, licuefactivo, acuérdense, y es células gigantes multinucleadas que son macrófagos unidos que intentan, cuando no pueden solitos, se unen y intentan fagocitar todo esto con las células, con los núcleos desplazados a la periferia, así como herradura, y células epitelioides que son macrófagos parecidos a epitelios, eso se llama granuloma. Y generalmente el granuloma se asocia rápidamente a tuberculosis en nuestro medio. Ahora, ¿puedes tener granulomas que no sean de tuberculosis? Sí, por ejemplo, por leptospira o sífilis, o también puedes tener granulomas que no tienen nada que ver con infecciones, o sea, son esas bolitas, porque necrosis más sus macrófagos, más sus células epitelioides, más fibroblastos que los rodean así en una bola, a eso se le llama granuloma. Y puede haber granulomas que no sean infecciosos, sí. Por ejemplo, cuando hay una alteración del sistema inmunitario, en la sarcoidosis, por ejemplo. Estás fallado de fábrica porque vienes con genes alterados y sin razón de ser empieza a ser bolitas, o sea, granulomas, a eso se llama sarcoidosis. Igual en la enfermedad de Crohn, o sea, en la colitis ulcerativa,
una inflamación del el intestino que no tiene que ver con una bacteria, con parásitos, con nada, pero empieza a ser nodulitos, así, bolitas. ¿Por qué? Porque estás fallado de fábrica y hay alteración en el sistema inmunitario. Entonces, los granulomas, ¿qué importancia tienen? Que ustedes cuando vean en cavidad oral, podrían ver una masa, una bola, un tumor y pensar, ucha, no, eso es cáncer. Porque como hemos visto, ¿no ve? La nomenclatura de las neoplasias la anterior semana. Ah, no, eso es cáncer. Y por eso es que le han pues volado su lengua. Les he mostrado ¿no ve? Una lengua volada porque le mostraba el señor y de, ay, no, eso es cáncer, hay que volarme la lengua. Cuando hemos visto al microscopio, ¿qué hemos visto? Necrosis gaseosa, células gigantes multinucleadas y demás. No, era una tuberculosis. No era necesario cortarle su lengua al señor. Era necesario darle antibióticos nomás. Entonces, consejo de conejo. Cuando ustedes vean una bola en cavidad oral y piensen que es cáncer, también descarten que sea una tuberculosis. O cuando de plano saben que el paciente tiene fiebre, pérdida de peso, tiene baciloscopía positiva en el esputo ya han encontrado, y ven una bola y piensan que es tuberculosis, también descarten que es cáncer, porque el cáncer y la tuberculosis tienen cosas similares. El cáncer tiene baja de peso, la tuberculosis también tiene baja de peso. La tuberculosis tiene fiebre y aunque no crean, el cáncer también produce fiebre. ¿El cáncer produce una bola, una masa, un tumor? Sí. Y la tuberculosis también produce una bola, una masa, un tumor, pero en este caso es un granuloma. Entonces, los granulomas que veamos en nuestra vida como odontólogos o médicos, probablemente la mayoría van a ser de tuberculosis, pero podría ser de otras infecciones, o también podría ser granulomas que no tienen nada que ver con infecciones. También hay algo llamado granuloma a cuerpo extraño. Y eso es frecuente en gente que no hace bien su técnica quirúrgica. Hacen una cirugía de un tercer molar, etcétera, una extracción, ponen sutura y después no ponen hilo absorbible o ponen un hilo de sutura que hay que quitarlo y no lo quitan bien. O no le dicen al paciente que tiene que venir en cuánto tiempo. Y se viene al mes o a los 2 meses y ya ha habido un proceso de reparación del tejido donde ya, ¿dónde estará el hilo? El hilo no podemos metabolizarlo nosotros, no, nuestra inflamación, nuestros macrófagos, nuestros electrófilos, los linfocitos no tienen cómo destruir el hilo. Entonces lo único que hacen es que lo focalizan y tienes un granuloma tipo cuerpo extraño. Si no tienes todos esos contextos y va a otro odontólogo y de primera no sabe que le has hecho una cirugía, que le has dejado un pedazo de hilo y ve una bola, lo primero que va a pensar es, pucha, creo que tiene un cáncer o tal vez una tuberculosis. Pero en realidad es un hilo que no está, se ha quedado ahí, se ha hecho un granuloma. Entonces ese es granuloma tipo cuerpo extraño. Como anécdota yo les cuento que aquí en el Viedma también una señora que cortaba antiguamente en las tienditas las mortadelas, todo eso, no veníamos como de Sofía, no es así todo laminado, sino que querías medio kilo como en el ICE, digamos, en el hiper, ¿no? O sea, y quieres así como de la barra y cortaban así, ¿no? Y en esa, pum, se corta la señora aquí. Viene al Viedma, ya un interno la ve, le cura, le sutura y no le dice ni madres. Ese es el ejemplo más común, digamos, ¿no? De no te dicen nada, bien capo el interno para suturar, pero no le dice ni qué, ni cuándo, ni se va a limpiar, ni asepsia, ni antisepsis, ni antibiótico, ni nada. Y la señora pasa un mes y dice, pucha, me escuece y creo que estos hilos me molestan. Va un mes después y otro interno, que no era el mismo, le dice, ah, ¿cómo no ha venido? Le riñe, ¿no ven? Que teníamos que sacar su hilo y apenas saca lo que puede. Listo, saca lo que puede y la señora se va contenta, ya está bien. Y después de otro mes más, una bola crece ahí, va al bien, otra vez a emergencias. Y el interno, que no era ni el primero ni el segundo, ve una bola y dice que lo primero que se ocurre debe ser un osteosarcoma, un carcinoma. ¿Qué cosa será esto? Es cáncer. No hacen una biopsia incisional. ¿Qué es una biopsia incisional? Un pedacito, mándamelo a ver qué es primero antes de meter la pata, ¿no ven? O un transoperatorio que ya hemos visto aquí que por qué se haría, ¿no ven? Entonces dicen, se asustan, pum, le vuelan su dedo y le dicen que era cáncer. Aquí yo veo el microscopio y no veo necrosis gaseosa, tampoco veo células gigantes multinucleares, nada de tuberculosis. Lo único que veo al medio es un pinche hilo y alrededor los fibroblastos, las células epitelioides, los macros que está intentando focalizar. Y ni siquiera se curaba esto con antibiótico.
lo único, con antibióticos como para la tuberculosis. Tampoco era cáncer. Lo que había que hacer era resecar ese granuloma, iba a salir el hilo y coserle bien y decirle al paciente cuándo tenía que venir a quitarse sus hilos. Que por cierto, eso me lo van a decir la siguiente clase. Lo pueden leer en el libro de Robbins, porque es la curación de las heridas de primera, segunda intención. O también lo pueden leer en los que está más arriba de cursos, en su libro de técnica quirúrgica. Pero ¿cuánto tiempo después se tiene que sacar un hilo? A ver, me van a decir, ¿por qué le tienes que decir a su paciente? Porque si se queda el hilo, luego se va a hacer una bola. Y después la bola va a pensar que es tuberculosis o es cáncer o no sé qué cosa. Y como este caso, trágicamente le han volado un dedo. A ver, ¿cómo le dirías después a la señora? ¿Sabe qué, señora? Ni siquiera era tuberculosis, le cuento, solo era un hilo que lo dejamos ahí. Pero ni modo, pues ahora ya no tiene dedo. Y no me estoy inventando, le estoy diciendo cosas reales. ¿Por qué? Porque esos estudiantes, esos médicos, esos odontólogos, lo único que hacían es aprender de memoria nomás y responder a los exámenes de memoria. Y le digo, siguiente, ¿qué me importa? Después solo hay que taladrar, cortar y demás, ¿no? Sin entender al paciente como un todo, sin entender al paciente que es una persona además, y sin entender de una manera significativa los conceptos. Entonces, ojo, cuidadito cuando estén viendo bolas, digan automáticamente es cáncer o automáticamente es tuberculosis, porque además podría haber un granuloma que no es ni de tuberculosis, ¿no? Que es granuloma tipo cuerpo extraño. Hemos dicho también que la reparación es una función de la inflamación, porque como es esencialmente protectora, pero es potencialmente lesiva una inflamación. La reparación es parte de esto. Y la reparación puede ser de dos sopas. ¿De cuáles sopas pueden ser la reparación? Puede ser o por regeneración o puede ser o por cicatrización. Los tejidos no es mentira, digamos, si te dicen, este tejido es full regenerativo y este tejido es full cicatrización. No. En el cuerpo humano, los tejidos, aunque tengan alto poder de regeneración, también tienen alto poder de, bueno, no es 100% regeneración, alguito de cicatrización. Y los que no tienen poder de regeneración, que solo es full cicatrización, alguito de regeneración tienen. Así de sencillo. A ver, ¿cuál es el órgano que han aprendido ustedes que más posibilidad tiene de regeneración? ¿Cuál es el órgano con mayor capacidad de regeneración del cuerpo humano? La piel sería, doctor. La piel, doctor. La piel tiene alto poder de regeneración, pero hay otro más que incluso hasta en las leyendas así de, ¿cómo es? No es Roma, de Grecia y demás, venía y se lo comía cada día, ¿no ven? Y luego volvía. Hígado. El hígado. Entonces dice que el hígado ya desde antiguamente sabían que tiene alto poder de regeneración, pero les voy a decir que es una mentira. La regeneración en el cuerpo humano no existe. ¿Por qué? Porque regeneración en sí se entiende como que me corto un brazo y vuelve a crecer un brazo. Eso es una verdadera regeneración. Y en el cuerpo humano no hay esa capacidad, por si acaso. Ahora, eso no quiere decir que otros animales no tengan esa capacidad. A ver, quién me pueden dar ejemplo de que un animal de verdad sí tiene una capacidad de regeneración? Una estrella de mar, doctor. Estrella de mar. Después Un lagartijas, lagarto. Las lagartijas. colas, luego también lombrices, luego también serían unas planarias. Sí. Y entonces, uno que no sí. se conoce, pero se conoce mayormente en la coreofilia, la hidra. Esa cosa se puede regenerar desde partículas diminutas. Nosotros queremos estudiamos como comunidad científica estos animales que se regeneran porque quisiéramos, ¿no? Cuando necesitas un corazón quisiéramos poder regenerar, cuando necesitas un riñón quisiéramos poder regenerar, pero estamos lejos todavía de eso, no estamos muy cerca. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vas en tu moto, te sacas la mugre y te golpeas tu abdomen, tu hígado estalla y la mitad de tu hígado se ha ido a la miércoles. Hacemos una cirugía en el gastro, pum, lo limpiamos, te quitamos medio hígado y a los 3 a 6 meses va a crecer tu hígado y va a ser del mismo tamaño. Y todo ok,
no hay ningún problema. Pero si haríamos una autopsia de ese hígado, si te mueres y vemos ese hígado, histológicamente va a ser normal, pero macroscópicamente no. El lóbulo de Spiegel, toda la arquitectura no es la misma. Si fuera una verdadera regeneración, tendrías que tener tu hígado igualito, con todos los lóbulos, todo igualito, pero en realidad no. Por eso es que en otros libros ya no toman la palabra regeneración. Más les gusta llamar una hiperplasia compensadora, porque la verdad lo que pasa cuando tienes medio hígado y crece es una hiperplasia compensadora. A nivel bioquímico, molecular, histológico, lo que se da en una hiperplasia, que es aumento número de células controlado, que ya lo hemos visto, ¿no ve? Lo mismo en regeneración. Solo que nosotros hablamos de la palabra de regeneración en ese sentido, de que vuelve algo, no, pero en realidad no hay nada que se regenere en nuestro cuerpo realmente, porque tuviéramos que tener la capacidad de medio hígado y que crezca otro igualito, o te cortan un brazo y crezca. No. Entonces, más que todo, más correcto decir es que hay una hiperplasia compensadora. Ahora bien, nosotros tenemos de dos sopas. Si yo rompo, digamos, esta ventana de la dirección, reparar esta ventana tengo de dos, porque no la voy a dejar así abierta porque la luz, el sol, la lluvia, el frío, haría que tal vez no pueda usar esta dirección, ¿no? Pero tengo de dos sopas. Una, si tenemos plata en el gastro y podemos comprar otra ventana igualita, la ponemos. Ahora, si no tenemos plata para poner una ventana igualita, vamos a tener que ponerle un cartón, una madera, una venesta o algo. Eso es la analogía en la reparación. La reparación o puede ser por cicatrización o puede ser por regeneración. ¿A qué analógicamente correspondería la rotura de la ventana a regeneración y a qué se entendería por cicatrización? ¿Cómo es? Cuando yo le pongo otra ventana igualita, ¿qué es eso? ¿Regeneración o cicatrización? Regeneración. Y si no tengo, le pongo una venesta, un cartón, lo que sea, es cicatrización. Lo mismo pasa en el organismo. Por ejemplo, el corazón no tiene capacidad de regeneración casi nada, entonces lo que hace es que eso que ha quedado muerto, que luego se lo limpia los macrófagos, los linfocitos y los neutrófilos, quedaría un hueco, no, pero hay que reparar eso. Lo ideal sería que crezcan nuevas células de músculo cardíaco y se llenen, pero no hay. Entonces, le rellenamos con cicatrización. Entonces, la reparación que puede haber posterior a una inflamación, porque hay una guerra y se matan y se destruyen, la reparación puede ser o más por regeneración o más por cicatrización, o al revés, más por cicatrización y menos por regeneración. Lo que nos lleva a preguntar una diferencia. A ver, ¿qué diferencia habrá entre cicatrización y fibrosis? Porque parece que en algunos libros dicen que lo mismo, que lo que rellena, digamos, al corazón es una fibrosis o al pulmón o lo que sea, o es una cicatriz. ¿Cuál será la diferencia entre cicatrización y fibrosis? Y ya les había dicho esto, aunque no lo crean, no lo hemos hecho en odonto. Quisiera algún día hacerlo, a ver, para comprobar. Pero cuando yo era asesor general de la sociedad científica, habíamos agarrado los exámenes de primero a quinto año de exámenes parciales, ¿ya? De medicina. Y hemos revisado una por una, digamos, las preguntas y hemos descubierto que entre el 33 y el 36% de las preguntas que hay ahí, las podrías responder sin haber leído una letra, nada, cero, así, si es que sabrías prefijos y sufijos en nomenclatura médica. ¿Qué es un prefijo? Una palabra antes de la palabra raíz. ¿Qué es un sufijo? Una palabra después de la palabra raíz. Por ejemplo, si yo les digo que es hiperplasia, y sabes que plasia es crecimiento, desarrollo, entonces, y hiper es aumento, entonces ya, si no hubieras leído, visto una clase o lo que sea, nada, ya te hubieras ubicado. Si les digo, ¿qué será una leucoplasia? Que es bien común en cavidad oral, además, ¿no ven? Y a veces es producida frecuentemente por el virus del papiloma humano que afecta el P53, ¿no ven? Y da un papiloma. Una leucoplasia, ¿qué se entenderá? Leucoplasia. El prefijo leuco, ¿qué es?
Leucocitos, doctor, que hay un aumento en el crecimiento de los leucocitos, no. Leucocito, ¿qué significa? Leuco y cito, ¿qué significa? ¿Cuál es el otro nombre de los leucocitos? Nitrófilos. Células blancas. Células blancas. Entonces, ¿qué creen que leuco significará como prefijo? Blanco. Blanco. ¿Y leucoplasia qué será? Crecimiento, desarrollo de una lesión blanquecina en cavidad oral. Así. Aunque no crean ustedes, si se aprenden 20 prefijos y 20 sufijos, muy probablemente, no solo mi examen, varios exámenes, y mejora esto en primero, segundo, tal vez no tanto. Tercero, cuarto, quinto, más frecuentemente van a poder con nomenclatura saber de qué se trata y responder esa respuesta. Ahora, estos 20 prefijos y 20 sufijos están o en su libro de semio, atrás o adelante, no sé, a veces está, o en un diccionario médico, o yo encontré un libro de nomenclatura médica, de odontológica, que lo subí a mi Face, pero no sé cómo buscarlo, es de hace años, y el año pasado alguien me hizo el favor de buscármelo y me mandó el link, pero a ver, lo voy a buscar eso, porque así buscando en el Google no da, o sea, y tendría que buscar así, así pasar hasta años atrás. Me pasé el trabajo de pasarlo de PDF a foto. Entonces, ahí no necesitan todo el libro, sino solo los prefijos y los sufijos. Les aseguro, si me hacen caso ahorita, van a arreglar su vida universitaria mucho. Apréndanse 20 prefijos y 20 sufijos. Con 40 la hacen. Y nunca se van a sacar cero. Digamos, ¿no? Ahora, si además has estudiado un poco y tienes 20 prefijos, capaz le metes un 51 sin mucho esfuerzo, ¿no? Con eso no quiere decir que no hagan esfuerzo, ¿no? Pero es importante la nomenclatura. Ahora, ¿a qué me va con esto? Sufijo osis, fibrosis versus cicatriz. ¿Qué palabras en odontología o medicina terminan en osis? A ver, ¿qué palabras se acuerdan que terminan en osis? Nada, ni una. A ver. Osteoporosis. Osteoporosis, necrosis, artrosis. ¿Qué más? Apoptosis. Ya. Todas estas palabras, aparte, además, ¿no ve? De que tienen su sufijo, o sea, tienen el común de que terminan en osis. ¿Qué otra cosa tienen en común? ¿Será que se habla de estas palabras en un contexto fisiológico o en un contexto patológico? Patológico, doctor. Patológico. Entonces, así de facilito. Cuando tú tienes un corazón o una gingiva o un pulmón donde yo te digo al microscopio se ve fibroblastos, colágena, o sea, lo mismo que hay una cicatriz, hay una fibrosis. Lo mismito al microscopio. Solo que cuando le llamas cicatriz, si el corazón, por ejemplo, se ha reparado y ahora ese lugar chiquitito que se había muerto está con tejido cicatrizal, pero además eso no afecta al bombeo sanguíneo porque las otras células se han hecho más grandes, se han hipertrofiado y al final de cuentas ya no tienes insuficiencia cardíaca a pesar de que has tenido un infarto, versus que has tenido el infarto y a pesar de que tus células de alrededor se han hipertrofiado, igualito no compensan y te empiezas a sentir cianótico, cansado y demás, ese lugar del infarto que se ha rellenado por tejido fibroconectivo y demás, al que te da una enfermedad, te da una patología, ¿qué le llama? ¿Cicatriz o fibrosis? Y al otro, que no te da, que lo ha reparado más, ¿qué le llama? ¿Cicatriz o fibrosis? ¿Cómo será? ¿A quién le llamas cicatriz cardíaca y a quién le llamas fibrosis cardíaca? ¿Cómo es? Está fácil. Cicatriz. A la que no afecta al funcionamiento normal del corazón y la fibrosis a la que sí. Lo mismo puedes aplicar. ¿Qué pasa si yo te digo tiene fibrosis pulmonar? Ya no. Entonces eso está alterando su oxímetro, o sea, no tiene suficiencia de oxigenación, está. Ahora tiene un área de cicatrización, de cicatriz pulmonar. Ya, listo, todo tranqui, se ha lesionado todo, pero y ahora respira bien, oxigena bien, todo tranqui. Entonces,
Ahora, hay algo que siempre crea controversia y complicación. ¿La piel regenera o cicatriza? ¿Cómo es? Regenera. Cicatriza, doctor. Entonces, ¿no hay Cicatriza. cicatrizaciones? ¿Cómo es? ¿Cómo es? La piel cicatriza. Cicatriza, doctor. Cicatriza, doctor. Pero hay tantas cremas que dicen regeneración, no sé qué, y cicatricure y no sé qué. Entonces, ¿cómo es? ¿Se inventan que regenera la piel? ¿Cómo es? Ambos. Esa es la respuesta. La cicatriz regenera y cicatriza, pero en varias partes. La piel tiene epidermis y dermis, ¿no? ¿Cuál de las dos regenera y cuál cicatriza? ¿Cómo es? Epidermis regenera y dermis cicatriza. Exacto. Si nosotros ahorita vemos, digamos, cómo es, digamos, la piel, tenemos membrana basal, ¿no ve? O también la mucosa oral, es lo mismo, solo que la mucosa oral tiene lo mismo, pero menos queratina, ¿no ve? Y aquí tienen células redonditas, que son las basales, ¿no ve? Epiteliales, pero van madurando, van especializándose a medida que van hacia arriba, creciendo, y cada vez se hacen más planas, hasta que la última es la más especializada, la más diferenciada, que es la última capa, y tenemos esto o en piel o tenemos esto en mucosa. Si tiene aquí queratina, una proteína que lo hace más todavía impermeable, se llama piel. Y si no tiene, se llama mucosa. ¿Qué pasa si tenemos aquí una herida que puede ser por azares del destino, te ha sacado la mugre, te han dado un puñete o lo que sea? O también podría ser por uso de ¿qué? De un bisturí, ¿no ven? Puedes usar un bisturí y hacer una herida cuando haces una cirugía. Pero aquí hay una solución de continuidad que quiere decir que ha habido una ruptura. Y esa ruptura, aquí así, afecta a la dermis, que en este caso esto de aquí, hasta la membrana basal, se llama dermis, y lo de abajo, lo de aquí que tiene fibras de colágena, fibroblastos, reticulares, así, se llama, esto se llama, no, aquí no se me equivocó, esto se llama epidermis, ¿no? Aquí, epidermis. Y esto de aquí abajo se llama dermis. Si solo afectara la epidermis, las células tienen capacidad de regeneración estas. Lo tapan y listo. Todo regenera la epidermis. Regenera como ya entendemos, ¿no? Porque la realidad es que nada regenera, pero digamos una hiperplasia compensador. Ahora, si afecta a la dermis más, esto ya no regenera. Esto cicatriza. Entonces, cuando tienes una cicatriz fea, quiere decir que ha habido una mala reparación, no en la epidermis, no aquí arriba, sino en la dermis. Ahora, ¿qué me dicen de esa crema famosa, ¿no? Que dice que va a arreglar la vida de la cicatriz, ¿no? Que aquí, digamos, está exuberante. No les voy a negar, de inicio le yapamos, mejor que sobre a que falte, una bola se hace aquí. Y después se remodela, se va quitando el exceso. Por eso es que una cicatriz tiende a ser mejor con los años, o sea, se va remodelando y queda un poco mejor, pero al principio se ve fea, digamos, ¿no? Ahora, si tú le frotas un montón de crema aquí, no sé, ¿cómo pretenderías que esta crema pase la, la, la queratina, las células epiteliales, la membrana basal más, porque el asunto para arreglar la cicatriz no es aquí en la epidermis, es donde en la dermis. Entonces, yo varias veces les he preguntado, ¿ve? A los que ofrecen y demás, ¿cómo funcionaría tu crema milagrosa de cicatriz? Y la mayoría de las veces, esto es
porque no se considera un medicamento ni siquiera. O sea, tú lo puedes comprar en la farmacia, donde sea, pero es tan famoso y tan caro. Entonces, la mayoría de las veces estas cremas rejuvenecedoras, anticicatriz, no sé qué cosa, son carísimas, son poquititas y son de larga duración. Cosa de que generalmente el paciente o la paciente, que es más frecuente, usa un montón así, pero justo no le ha alcanzado para todo el tratamiento. Entonces, él se autosugestiona. Pucha, es que si hubiera tenido más plata, hubiera tenido más crema, me hubiera sido mejor. Pero en realidad no está viendo que esa su cicatriz está mejorando naturalmente. Tal vez funcionaría esta crema si le metes, pero no sé si se puede o no. Cuando está abierta la herida, ¿no? Pero cuando ya está cerrada y le quieres poner, cuando ya está cicatrizada, no jala. Ahora, esto nos trae a un dilema complicado y lo vamos a dejar pendiente para la siguiente clase, entre lo que es una cicatriz fea, o sea, una hipertrófica, versus un queloide. Porque generalmente entonces a un paciente que tiene queloide, que tiene tendencia a hacer cicatrizaciones mal hechas, no podría hacerle ninguna cirugía, peor todavía una cirugía estética, digamos, ¿no? En cara, uy, ya no puedo hacerle nada. O un implante mamario, no puedo hacerle porque va a salir una sonceras. Nos vamos a debatir por qué y qué medidas podríamos tomar entre lo que es una cicatriz hipertrófica y lo que es una cicatriz queloide. El examen es el viernes, ¿no? Creo que al mediodía, 12. ¿A qué hora ha salido ya? ¿O no saben qué hay examen? Bueno, creo que es al mediodía. Entonces, ya hablo en la facu y nos va a prestar, creo, el de siempre, ¿no? El estadio, ¿cómo es? El Coliseo. coliseo de ahí, de la central. Ahí nos vemos a la hora establecida, pero necesito unos 3 voluntarios que vengan como 1 hora y media antes, porque ustedes son chorrocientos y me van a ayudar, o sea, van a ir a fotocopiar el examen. Para eso, además, necesito que ustedes compren su cartilla, ni modo, todos, ¿no? Compran la cartilla, les da el examen ese día y el examen es del primer capítulo, lesión y muerte celular, adaptaciones celulares, tipos de necrosis, acúmulos celulares, lo que hemos visto, y la primera parte de inflamación, definición de inflamación, patrones de inflamación aguda y crónica, y reparación y regeneración, pero además incluye lo que hemos visto en algunas clases y además ya les he mandado videos para reforzar que es la primera competencia, que es descripción macro, donde se les va a pedir que hagan una descripción de una lesión. Y lo que no tienen que hacer es poner color rojo, tamaño tanto. Eso no es una descripción. Ya hemos debatido, ya hemos visto bien que no es así. Tiene que haber una descripción macro. No sé si hay dudas, preguntas, observaciones. Dime, Julio. Doctor, ¿a qué hora más o menos? Es que solo sabíamos que iba a ser el viernes. Yo creo que es a mediodía porque... sí, a mediodía, porque creo que el coliseo no se usa de 12 a 2, ¿no? Creo. O a 12 a 1, no sé. A mediodía. A ver, creo que Está bien, doctor, gracias. Sí, creo que no ha salido el horario, ¿no? Pero ahorita voy a chequear. Sí, va a tener que ser así, a mediodía, porque no hay de otra a otra hora. A ver, ¿dónde está? Sí, no. A ver, viernes, dice. Viernes 7. Sí, no, a mediodía. Ahora, ¿ya hay ahorita los 3 voluntarios que quieren o no todavía? Ya, Marcelo. Kevin. Doctor, yo te puedo ayudar. Yo, No hay problema. Doctor, igual. doctor, yo igual lo puedo ir. Andori. No, ya máximo 5 que vengan. Los 5 que vengan, pero tienen que venir los que les he mencionado y 2 más que han levantado la mano. El día viernes más antes para hacer fotocopiar. Creo que su lista, a ver, voy a chequear cuántos son. Creo que son unos 140 o 120, no sé, a ver, voy a ver. Hacen fotocopiar, me los traen aquí y luego nos vemos en el
el examen busca aprendizaje significativo. ¿Tiene caso clínico? Tiene preguntas de metacognición. Tiene. O sea, a mí no me interesa algo memorístico, enciclopédico, ya saben, ¿no? O sea, todo lo que estás estudiando, para mí, maravilloso, si se ha cumplido, que estás captando, estás agarrando la onda de lo que te estoy enseñando y va a servir para tu paciente. Por eso es que no me hago show, no me hago drama con el examen. El examen va a ver así, como siempre, así de uno, así de diferencia. Gente que saca 90, 100, así, gente que saca 2, 1, así. Bueno, creo que valen 2 las preguntas, 2 así, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso hasta con libro abierto, mi examen o en comunidad, si no se ha ido paso a paso como se tiene que entender esto, difícilmente se responde. Y además también preguntas de la competencia va a haber preguntas de la competencia, ¿no? De la descripción macro, pero también va a haber que digas qué es una descripción macro. Bueno, cualquier duda, pregunta, mientras estén estudiando, inbox me mandan. También les he mandado un examen preparatorio, ¿no ve? Hace semanas ya, ¿no? Y nadie me ha preguntado nada, entonces debe estar todo claro. Bueno, chicos, si no hay más dudas, preguntas, nos vemos en el examen el viernes. Chao, chao, nos vemos. Doctor, buenos días. Dime. Disculpe, ¿dónde dijo que iba a ser? En el Coliseo de la Central, ¿no ve? Allá donde siempre, seguramente alguna vez ya han ido, ¿no? Al Coliseo. Sí, sí. En el Coliseo de la universidad, ¿no, doctor? De la universidad, sí. Ya, gracias.